Y el título del mensaje el día de hoy es Bajo sus alas, bajo sus alas, bajo sus alas. Una de las cosas que nosotros no sabemos muchas veces, ¿qué va a suceder cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Jesús, cuando decidimos seguir a Dios? Por muchos años se nos habla de Dios, se nos habla del Evangelio, pero no es hasta que nosotros realmente nos rendimos y le entregamos nuestra vida a Dios y empezamos una nueva vida, entramos a una nueva vida, empezamos algo diferente, algo nuevo. Muchas veces no sabemos qué camino va a tomar nuestras vidas el día de hoy. 2006 le entrego mi vida a Jesús en una cárcel federal. 2008, 30 meses después, salgo de una cárcel federal y yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo ya no tenía más los lujos que tenía antes, los carros, el dinero que tenía antes. Ahora estaba en el VAS, no había trabajo. Pero yo había decidido hacer algo que pues para muchos no tenía sentido. Seguir a Jesús, seguir a Dios. Sin importar lo que pasara, las cosas se ponían muy difíciles, pero yo decidí seguir a Dios, aun cuando yo no sabía lo que me esperaba en el futuro. Tuve que empezar de cero. Pero una de las cosas que aprendí en el proceso es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él cuida nuestros caminos, Él cuida nuestros pasos. Él siempre providencialmente está proveyendo y cuidando de nosotros. Dios requiere la fe de cada uno de nosotros, que nosotros simplemente confiemos en Él y lo sigamos. Y en el camino y en el proceso uno puede comprobar su mano providencialmente sobre nuestras vidas. Han pasado 2008, han pasado 15 años desde que salí de la cárcel sin tener nada. Solamente tenía un sobre amarillo con cartas y fotos y la ropa que tenía puesta que me habían dado en la cárcel y los tenis y nada más. 15 años después, mirando para atrás, puedo ver la fidelidad de Dios. Cuando no había trabajo, cuando había recesión en el 2008, Dios me proveyó de un trabajo. Me dio salud, me cuidó, me protegió de peligros, cuidó a mis hijos. Han pasado 15 años, el día de hoy puedo predicar el Evangelio, puedo dar testimonio de esto, pero si puedo resumir en algo estos años de caminar y seguir a Dios, es que Dios cuida providencialmente de uno. Lo único que Él requiere es que tú confíes en Él y que lo sigas. El día de hoy vamos a ver que cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. ¿Sabes? Cuando tú decides seguir a Jesús, vas a perder amistades. Personas de tu propia familia te van a dar la espalda, porque ya tus prácticas empiezan a cambiar. Dejas de tomar, dejas de fumar, dejas de bailar con ellos, ya no hablas groserías, tu manera de pensar empieza a cambiar, tu manera de ver la vida cambia y empiezas a perder amistades, empiezas muchas veces a ser rechazado, muchas veces la vida se pone difícil, pero en medio de todo esto debemos tener presente que cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, Él va a cuidar siempre de nosotros. Él va a proveer materialmente lo que necesitamos. Él va a proveer económicamente lo que necesitamos. Él va a poner las personas indicadas en nuestras vidas. Algo que tenemos que entender es que en los caminos de Dios no existen las casualidades, no existe la suerte,
sino que es siempre providencialmente Dios trabajando detrás de las escenas. No hay tal cosa como casualidad o suerte. Hablar de la suerte es como decir que si salimos de este edificio y nos encontramos un ticket de la lotería por $1 millón. Algo difícil que vaya a suceder. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y lo ponemos a Él como nuestro refugio, tenemos que entender que Dios va a estar trabajando siempre detrás de las escenas, preparando el camino para cada uno de nosotros, poniendo circunstancias, personas en el momento indicado, a la hora indicada. Este libro de la historia de Ruth habla de la historia de una mujer que se va a otro país con su esposo y sus 2 hijos. La vida se pone difícil en Belén. Ella se va a Moab. En Moab muere su esposo y mueren sus 2 hijos que estaban casadas. Las esposas de sus 2 hijos quedan viudas, al igual que la suegra. Ellas deciden regresarse con Noemí a Belén. Pero a mitad de camino Noemí les dice: no es justo que ustedes vayan conmigo. Ustedes son jóvenes. Regresen a su tierra, cásense, tengan hijos, tengan familia. Una de ellas, de nombre Orfa, decidió regresarse. La otra, de nombre Ruth, decidió quedarse con su suegra y cuidar de ella. Así que ellos vienen de una tierra extranjera a una tierra que es conocida para Noemí, mas no para Ruth. Ella ha decidido seguir al Dios de Noemí, ha decidido cuidar de su suegra, aun cuando ella iba a experimentar quizás sufrimiento y dolor como extranjera en un país lejano. En el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, vemos cómo las mujeres eran tratadas en aquellos tiempos. Las mujeres no tenían derechos, eran maltratadas. Sin embargo, esta mujer moabita decide irse a una tierra desconocida para hacer de Dios su Dios y para cuidar de su suegra. Entonces, vamos a ver este capítulo 2 de Ruth. Si no tiene Biblia, lo puede mirar en pantalla. Este capítulo es como una historia, es como una novela. Tiene escenas. La primera escena vamos a poder ver la introducción a un nuevo personaje. Ya los lentes del autor no se enfocan más en Ruth, ahora se enfocan en un nuevo personaje, un hombre llamado Boaz. Un hombre que es reconocido por su carácter, tiene autoridad, es un hombre de prestigio, tiene dinero y será este hombre quien ayude a estas 2 viudas. Pero no solamente ayudará a estas 2 viudas, eventualmente será este hombre ya de edad mayor quien se case con esta joven moabita y ella tenga un hijo. Un hijo que eventualmente será el abuelo del rey, el rey David, que eventualmente será el rey que traiga descendencia como hijo al Señor Jesús. El libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Judá, hijo de Abraham. Entonces la historia nos va mostrando cómo Dios providencialmente a través de personas imperfectas lleva a cabo sus propósitos. Entonces veamos rápidamente la introducción en el capítulo 1, versículo 22. Es así como termina el capítulo. Y volvió Noemí después de 10 años. Imagínense que Noemí se fue a los Estados Unidos. La cosa le fue mal en Estados Unidos. Pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y ella decide regresarse a su país. 10 años después vuelve Noemí y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo
de la siega o cosecha de la cebada. Entonces el autor nos da pistas de qué es lo que viene en la historia. Recordemos que estos tiempos son tiempos antiguos, no existían los carros, no existían los aviones, no existía la transportación que tenemos el día de hoy. Estas mujeres están caminando y caminando y caminando y caminando y finalmente ellas llegan a Belén. Y Belén tiene un nombre significativo, la casa de pan. Miqueas capítulo 5:2 nos dice que Belén sería grande. De Belén, de Efrata de Belén, vendría aquel que todos esperaban, el Mesías, Jesús de Nazaret. Y el capítulo 2 entonces nos introduce al personaje de esta historia. Vos. Dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Emelec, el cual se llamaba Boz. En aquellos tiempos, en la cultura antigua, si el esposo de la mujer moría, el hermano tenía que casarse con la mujer para darle herencia. Si tenían un hijo juntos, tenía que ponerle el nombre de su marido para que su marido no se quede sin herencia, sin ningún heredero. Si la mujer se casaba con un hombre que tenía 5 hermanos, al morir su esposo se tenía que casar con el hermano menor. Y si no tenía el hermano menor, se tenía que casar con el otro hermano para que le dé herencia. Esa era la cultura de aquellos tiempos. Y el autor nos va mostrando que el esposo de Noemí, quien falleció en Moab, de nombre Elimelec, tenía un pariente cercano, no tenía hermanos, pero tenía un pariente cercano que se llamaba Boz, un hombre de mucha riqueza y respetado entre los suyos. En versículos 2 y 3 nos dice, y Ruth, nuevamente, la moabita, la extranjera, dijo a Noemí, su suegra, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelec. Es tiempo de la cosecha, están recogiendo la cosecha. Estos son los segadores. Pero los segadores muchas veces no recogían toda la cosecha porque a veces iban muy rápido, no se daban cuenta y quedaban granos, quedaba comida tirada. Y las personas que venían arriba, en otras palabras, recogían esas sobras para ellos. Las mujeres viudas, los huérfanos, los extranjeros, ellos prácticamente recogían las sobras que quedaban. Esto es lo que estaba haciendo Ruth. Como extranjera, ella estaba recogiendo la sobra que estaba cayendo de la cosecha. Pero note a Ruth, ella ha tomado el papel de protectora de su suegra, quien es más anciana. Ella está determinada a salir en trabajar. Y note la frase que dice en el versículo 2, en pos de aquel a cuyos ojos haya gracia. Voy a salir a trabajar. Y ojalá encuentre gracia, favor con alguna persona. Así que ella sale a buscar trabajo, a buscar comida en un país extranjero. ¿Y a dónde llega esta mujer? Llega al campo de Boz, quien es el pariente cercano de su suegro y de su esposo, quien falleció. O sea, el autor nos va mostrando como si esto fuera casualidad. De tantos campos que habían segando en esos momentos, ella llega justamente a la de este pariente cercano del esposo de su suegra y tío de su esposo.